antigua serie que interrumpimos. Haciendo mucho a darle paso a otros temas, y es nuestra serie Cristo murió para. Y hoy vamos a abordar una novena causa de por qué Cristo murió. Hemos visto cómo Cristo murió, por ejemplo, para absorber la ira de Dios. Cristo murió para librarnos de nuestra condenación. Cristo murió para ser un sacerdote compasivo. Cristo murió para anular el acta de los decretos. También estudiamos cómo Cristo murió para crear un pueblo que fuera celoso de buenas obras. Que Cristo también murió para vencer al diablo y sus huestes. Y hoy, como noveno sermón de esta serie, vamos a mirar el tema Cristo murió para justificar a los que creen o a los creyentes. Cristo murió para justificar a los creyentes. Y aunque el texto que leímos es muy profundo, quiero que nos concentremos en el versículo 9, el cual no será entendido a menos que entendamos todo lo que hay alrededor. Pero este va a ser el texto sobre el cual nos vamos a basar hoy. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Alguien dijo que la doctrina de la justificación por la fe es el eje sobre el cual giran todas las demás doctrinas bíblicas. Otro dijo que la doctrina de la justificación por la fe es aquella doctrina sobre la cual se levantan o se caen todas nuestras demás doctrinas. En verdad, en varios puntos, llamémosle contingentes, nosotros podemos identificarnos o coincidir con otros grupos en la cristiandad. Y cuando hablo cristiandad, estoy hablando de todos los grupos que dicen creer en Cristo o que dicen tener en Cristo alguna referencia. Así que cuando hablo de cristiandad, no estoy diciendo bueno o malo, pero cristiandad, ahí están metidos todos los que consideran a Cristo como el Salvador. De ahí usted puede meter a los testigos de Jehová, a los adventistas, de alguna forma a los mormones, al católico romano y todos los cristianos evangélicos. Y seguramente, ¿qué pudiéramos nosotros decir? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el asunto en donde nunca jamás pudiéramos coincidir? Y el asunto fundamental que hace una diferencia enorme entre el evangelio bíblico y el que no lo es. Muchos estarían dispuestos a decir, la idolatría. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. La verdad, la doctrina de la justificación por la fe es el punto irreconciliable entre el cristianismo verdaderamente evangélico y otros grupos llamados cristianos. Esta es la gran diferencia. Así que cuando hablamos de este tema, estamos hablando de algo que nos es propio y que no comparte nadie más salvo el que esté en el verdadero evangelio. Yo sé que hay más señales de alguien que esté en el evangelio, pero quiere una, y la principal y la central. Hablemos del tema de la justificación por la sola fe. Además, como le llamamos el punto irreconciliable, también podemos llamarle el punto que nos une íntimamente con nuestros hermanos. Yo sé que hay otra doctrina, como la Trinidad, que hace parte de lo que debe creer una persona para llamarse del evangelio bíblico. Pero esta es una muy importante. Todo aquel que cree en esta doctrina y la lleva hasta las últimas consecuencias en la vida práctica,
este es nuestro hermano íntimo. Es decir, no solamente entenderla, sino que si usted implica, todo lo que esto implica, creer en la justificación por la fe, y lo empieza a implicar hasta las últimas consecuencias, y usted encuentra que hay otro que haga lo mismo, ese es nuestro hermano. Ese es nuestro hermano. Sin duda le puedo decir, esta doctrina es una de esas doctrinas poderosas que, bien entendidas, pueden ser la espada con la que usted le haga frente a cualquier asunto en la vida cristiana. Y lejos de perder su filo, entre más un cristiano use esta espada, más filo tiene. Entre más la use, más eficaz se vuelve. Mire, esta doctrina es fuente de gozo, es fuente de temor, es fuente de humildad, de seguridad, y es la fuente de la mayor alabanza que los cristianos podamos dar. Yo le animo a algo, hermano, a que si nota que su fe es un poco lenta, dese por un tiempo al estudio de la doctrina de la justificación por la fe. Profundícele en un espíritu de oración, y me va a dar la razón, no por lo que yo diga, hermanos, por lo que es en sí mismo esta doctrina. Y si usted no se levanta, y si usted no se fortalece a la luz de esta doctrina, hermano, entonces yo dudaría si tal vez usted está vivo. Pero si usted tiene vida, esta doctrina cumple ese propósito. Además, hermano, hágalo, porque finalmente la eternidad ni siquiera va a consistir en contemplar otros temas aparte de esto. Yo se lo puedo decir, ¿por qué? Porque en la eternidad hay un canto que nunca se va a olvidar, y es el canto de Cristo como Cordero inmolado para hacer nuestra justicia. Así que estudiar la justificación por la fe, empiece a hacerlo ahora, porque en la eternidad será la fuente de nuestra contemplación. Ni siquiera el cielo habla otro tema, otro lenguaje, que el que Cristo se haya hecho hombre para hacer la justicia del pueblo de Dios. Así que entienda esta doctrina. No es una propaganda, pero nosotros tenemos un pequeño librito en Gracia Editora llamado La Justificación por la Fe. Se lo recomiendo como un pasabocas para que usted entre directo a estudiar esta doctrina. Bien, esta doctrina responde a preguntas específicas. Esta doctrina responde a preguntas como: ¿quién es el hombre al cual Dios acepta? O ¿con quién Dios quiere tener comunión? O también, ¿quién puede ser salvo? O ¿en quién se complace Dios? Como usted puede ver, estas preguntas no son irrelevantes, son muy grandes, muy importantes que las logremos discernir. Si yo le preguntara, ¿quién es el hombre al cual Dios acepta? Entonces la sencilla y la humillante respuesta es esta: en quien Dios mismo ve rectitud o justicia. Y así pudiéramos responder todas estas preguntas. ¿Con quién Dios quiere tener comunión? En quien Dios mismo ve rectitud y justicia. ¿Quién puede ser salvo? Solo en quien Dios ve rectitud y justicia. ¿En quién se complace Dios? En quien Dios mismo ve rectitud y justicia. Así que un niño lo puede entender. Las palabras son sencillas, no son nada complicadas, no hay nada intrincado aquí. Podemos responder que Dios acepta al hombre recto, o acepta al hombre en quien ve justicia. Dios quiere tener comunión con los justos. Dios tiene comunión con los rectos. Solamente los justos verán el rostro de Dios, dice la palabra de Dios. Dios solo se complace en quienes ve rectitud. Ahora, el ser humano pudiera saltar de alegría ante la sencillez
y es de estas palabras. Si al mismo tiempo estas palabras no constituyeran en una mano de fuego sobre nuestro pecho, impidiéndonos la entrada a esta gracia. Al ver que Dios mismo es quien debe ver justicia o rectitud en un ser humano para aceptarlo y complacerse, saber que es Dios quien califica qué es recto y justo, no es una buena noticia para gente como nosotros que somos pecadores. Así que si la respuesta es tan sencilla, ¿cuál es el hombre a quien Dios acepta? La respuesta es en quien Dios ve rectitud, pero Él mismo es quien califica en dónde ve rectitud. Entonces, eso que es una palabra sencilla, tan noble y sencilla, se convierte para nosotros en una espada refulgente que no deja que pisemos el huerto para que no comamos del árbol de la vida, porque en quien aquí esta mañana, en su estado natural, Dios ve rectitud en su corazón. Y aunque las definiciones que muchos hombres santos, inspirados por Dios, pusieron en las Escrituras acerca de lo que es el ser humano, quiero referirme a unos versículos donde es el mismo Dios el que habla de la condición del ser humano. Yo sé que si Moisés inspirado escribió algo, por ejemplo, con respecto a la condición del hombre, eso es inspirado por Dios y son palabras de Dios, pero he buscado unos textos donde quiero que veamos lo que Dios mismo dice, no a través de alguien, sino Dios mismo dice acerca del ser humano, para que entendamos lo que quiero decir. Génesis 6. No porque nos podamos deshacer de, por ejemplo, cuando David dice tal cosa. Claro, pero alguno puede decir, pero fue David, sí, fue David inspirado por Dios. Pero para evitar esas cosas, Génesis 6, versículo 3 nos dice, y dijo Jehová, así que aquí habla Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, cuando ves a Dios, y aquí hablando Dios como en términos humanos, como si Él fuera un ser humano, pero cuando ves a Dios agachar la cabeza y decir, me arrepiento de haber creado al ser humano. ¿Qué fue lo que provocó que nuestro Dios, que estamos hablando de Él en forma humana, usted sabe, no se puede arrepentir, pero es una manera en que la Biblia subraya cuál es la posición de Dios y qué es lo que Él piensa del hombre? Cuando ves a Dios lamentar su accionar y decir, ¿cómo me arrepiento de haber creado al ser humano? La pregunta es, ¿qué lo llevó a arrepentirse de crear al ser humano? Tú puedes ver allí que todo designio de nuestro corazón, todo designio, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos es de continuo mal. Y Dios dijo, no contenderé más con esto. Dios mismo es el quien lo dice. Ahora tú dirás, sí, eso era antes del diluvio, y por eso fue que el Señor trajo el diluvio, y ya, después del diluvio las cosas quedaron bien. Pues leamos un texto después del diluvio en Génesis 8, y aquí va a hablar Dios mismo. Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato por un sacrificio, y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué dice Dios? Mire, si yo me voy a poner a destruir la tierra por quien es el hombre, entonces la tendría que destruir siempre. Entonces hoy voy a tomar una decisión: no voy a volver a destruir la tierra por culpa del hombre, aunque sé que el intento del corazón del hombre siempre es malo desde su juventud. ¿Entiende? No ha habido otro diluvio y no lo habrá, no porque el hombre haya aprendido la lección. No ha habido un diluvio ni lo habrá solo porque él tomó una decisión que iba a soportar el hecho que el hombre sea un hombre contrario a él y le da permiso de pisar su tierra. Es que antes del diluvio, y después Dios sigue pensando lo mismo. Así que si estamos diciendo ¿cuál es el hombre a quien Dios acepta? No, la respuesta es sencilla: en quien Dios ve rectitud. ¿Qué pregunta te surge allí? Entonces, ¿quién puede ser aceptado por Dios? ¿Quién puede ser aceptado por Dios? Claro, alguno dirá, pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, el Señor hace un par de acotaciones que tal vez por pasarla derecho no vemos tan bien, pero en Mateo 7, y aquí va a hablar nuestro Señor Jesucristo que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que trató con seres humanos como usted y como yo, dando una enseñanza. Y esto es muy importante a la luz de que aquí no está hablando en un bar al lado de unos borrachos, y estas palabras no se las va a decir a ellos. Estas palabras se las va a decir a 12 hombres que lo estaban siguiendo hace algún tiempo, los cuales eran sus discípulos que habían creído en él. Y Mateo 7, versículo 11 dice el Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, etcétera, etcétera. Pues si vosotros, siendo malos. Mire que el Señor lo tomó como una anotación. No era el punto hablar de la maldad del hombre. El punto de ese texto era hablarles de que ellos podían pedir el Espíritu Santo. Pero mire cómo se refiere a sus discípulos, a quienes llamó, a quienes lo seguían. Si ustedes, siendo malos, Cristo puede vernos a nosotros y decirnos: ustedes son malos, malos. Él es quien está calificando. Entre nosotros nos haríamos pasitos, ¿sabe? Porque usted es malo, yo soy malo, y si le digo un malo a otro malo, pues yo lo diría con temor y el otro me lo aceptaría sin tanta gravedad, ¿cierto? Porque en su mente diría: mire, un burro hablando de orejas, ¿cierto? Está siendo malo, pero él también es malo, claro. Pero cuando el Hijo Inmaculado de Dios, el que es sin pecado, habitando entre nosotros, se dirigió a hombres piadosos, ¿cómo les llamó? Y nosotros, siendo malos. ¿Cuál es el hombre a quien Dios acepta, en quien Dios ve rectitud y justicia? Aún sus discípulos, vistos como son llamados malos. Ahora, aquí otro asunto en Mateo 16, y volvemos al punto. El Señor está haciendo una pregunta, y el Señor le pregunta no a impíos, no a borrachos, no a publicanos, no, a sus discípulos. Y Él se voltea y les pregunta: ¿quiénes dice que la gente, qué está diciendo de mí? ¿Quién soy yo? Y entonces uno empieza a decir una cosa, otra, y de repente Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te diría, ¿y eso qué tiene que ver, hermanos? ¿Qué hizo que el Señor volteara a ver a Pedro y le dijera, Pedro, tú no piensas así? Si acertaste, es porque te fue revelado del cielo. ¿Qué hace que el Señor voltee a ver a Pedro y le diga, bienaventurado? Hermano, que Pedro, ni él, ni nadie piensa correctamente de Cristo si no le es dado del Espíritu Santo. Así que a él no le extrañó que los demás hayan dicho lo que hayan dicho, porque eso es lo que somos. Pero cuando Pedro acertó, dio en el blanco, el Señor le dice, Pedro, tú no piensas así, dale gracias a Dios que te fue revelado. ¿Entiende mi punto? Somos malos, no entendemos. Y si la pregunta es, ¿en quién Dios se complace? ¿A quién Dios salvará? Y la respuesta es en el que ve justicia y rectitud. Entonces, hermano, ya usted puede ver por qué una mano de fuego se pone en nuestro pecho diciendo, no pases de aquí. ¿Eres justo? ¿Acaso eres recto? ¿Acaso Dios ve rectitud en ti? ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? No hay nada que puedas ver. Y en Romanos, en el texto que leímos, Romanos capítulo 5, que es un texto muy poderoso, hermanos, muy poderoso, al menos en 3 ocasiones sistemáticas, mire cómo nos trata la Biblia, que es Dios mismo. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Impíos. Ya van 2 cosas que nos dice la Biblia, débiles, impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10, porque si siendo ¿qué? Enemigos. ¿Alguna pregunta de lo que somos? Débiles, pecadores, enemigos, impíos. Y esto no lo dice un hombre que vivió bien y ahora puede mirar a los demás por encima del hombro y decir, ustedes que son los pecadores. No, note que él se mete ahí cuando éramos. Él está metido allí. Él se mete allí. Pero dice, cuando ustedes eran pecadores, Cristo tuvo que morir por gente como usted. No, él dice, yo también estaba allí metido entre esta gente. Ahora, meditemos un momento en la obra de Dios hecha en la persona de Cristo. Y vamos a explicar la obra de Dios en Cristo bajo las 3 ideas principales del versículo 9. La palabra justificados, esa expresión, su sangre y lo que implica la palabra salvos. Esas 3 cosas vamos a ver. La palabra justificados, esa expresión del versículo 9 que dice su sangre y lo que implica la palabra ser salvos. Lo primero, ¿qué es esta palabra justificados? ¿Sabes? Cuando el ser humano entiende este tipo de cosas, que Dios no ve justicia en él, que Dios no ve rectitud en él, ¿sabe lo que ha intentado hacer? Ha intentado ganar el favor de Dios a través de sus obras, es decir, a través de lo que Él hace. De manera que si al leer versículos como estos uno dice, la verdad es que no soy justo, la verdad es que no soy recto, entonces el ser humano ha dicho, pues entonces seamos. Y han empezado a tratar de obedecer los dictados de su conciencia, los dictados de su mente. Quizás han intentado obedecer la palabra de Dios para que Dios, al verlos obrar, diga, bueno, él era malo, pero ahora, por lo que ha hecho, ya va llegando justo. Y si sigue así algún día, yo podré decirle justo o recto y lo aceptaré.
El hombre ha inventado religiones, ritos, pasos, estrategias, métodos, terapias, para poder tener esa justicia por la que Dios lo aceptaría. Pero cada esfuerzo propio por parecer justo lo aleja más de la justicia de Dios y pone un peso más grande a su condenación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que de un ser malo o de un árbol malo, ¿qué fruto sale? Malo. El Señor no le dijo a sus discípulos, pues si vosotros haciendo cosas malas, no, dijo, pero si vosotros siendo, nuestro problema no es después de la palabra haciendo, nuestro problema es la palabra siendo. Así que el Señor, es decir, ¿qué intentos de rectitud saldrán de alguien que es malo? ¿Qué intento es malo? Resulta tan vano como lo que denuncia Deuteronomio 29, 19. Tratar de justificarse por mis obras, es decir, tratar de tener justicia delante de Dios con obras malas, es como lo que dice Deuteronomio 29, 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sí entiende lo que está haciendo este hombre aquí? Tengo sed producto de mi embriaguez. Entonces, ¿qué haré? Tomaré más vino para quitar la sed. ¿Entiende lo que pasa? ¿Entiende el círculo tonto que hay aquí? Que ese hombre tiene sed porque su borrachera le produjo sed y él quiere calmarla con más vino. Y eso es lo que pasa cuando el hombre quiere justificarse con Dios por sus obras. Más hondo cava su condenación. Ya es malo. Ahora va a ponerse a hacer delante de Dios cosas más malas. Buscando justicia, más lejos se pone de Dios. Por lo que el ser humano no tiene otra alternativa que ser justificado por tener justicia, pero al no tener justicia propia, es necesario que sea justificado por la justicia de otro. El estándar no cambia. Serás justificado cargando justicia. Pero como no podemos tener justicia propia, entonces Dios nos presta la justicia de otro. Y uno preguntará, ¿y la justicia de quién voy a tomar prestada si todo ser humano es pecador? ¿Alguno de ustedes me prestará su justicia? No la recibiría, ¿sabe? Y usted no reciba la mía, ¿sabe? Le va a ir peor. Le va a ir peor que con la que tiene. Eso se lo puedo asegurar hoy. Esta es la gloria del Evangelio. Pues al que cree en Cristo y ha visto que su justicia propia no es nada sino maldad, y cree en Cristo y pone su fe en el Salvador Jesucristo, Dios le pone la justicia de Cristo sobre su vida, de manera que si Dios acepta solamente en quien ve justicia, Dios pone justicia en ese individuo y el requisito queda cumplido. Ve justicia en él y entonces lo acepta. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios no baja el requisito. Él tendrá comunión solo con los justos. Pero al no tener justicia, al que cree en Cristo, Dios le pone la justicia de Cristo, es decir, creo en Cristo y cuando creo, Dios me pone la justicia de Cristo. Ahora Dios me mira y dice, este hombre tiene justicia, lo aceptaré y tendré comunión con él.
porque el requisito ha sido cumplido. Pero el individuo que cree, escuche bien, no está exhibiendo su propia justicia. Está exhibiendo justicia, pero no su propia justicia. ¿Qué es lo que está exhibiendo? La justicia de Cristo que Dios le puso a su favor. Ahora tenemos un individuo que no ve nada en sí mismo que lo pueda recomendar delante de Dios. Nada en absoluto, sino solo la justicia de Cristo que obtuvo por la fe. Esto es un gran milagro, hermanos. La justificación entonces se define así: la obra de la gracia de Dios por la cual Él le atribuye la justicia de Cristo al pecador que ha creído en el Señor Jesucristo. Le atribuye justicia al pecador que ha creído en Jesucristo. De hecho, si el requisito era tener rectitud, si el requisito era que Dios diera justicia en el individuo, el requisito se cumple a la perfección. Pero esto es posible porque nada de nosotros quedó por fuera de la justicia de Cristo. Piensa que si la justicia de Cristo es como un manto y tú todavía tienes una mano por fuera del manto que cubre, ¿sabes? Esa sería tu condenación. Pero gracias a que la justicia de Cristo ha cubierto su pueblo, el Señor mira a su pueblo y lo acepta y se complace en su pueblo, porque ve una justicia mayor que la que nosotros hubiéramos tenido si hubiéramos obrado, porque está viendo en ellos la justicia de Cristo. Y el Señor dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú estás en Cristo, tendrás la complacencia de Dios, porque Él ve la justicia de Cristo en ti. Pero fuera de Cristo, tú tendrás que vértela con la espada de la justicia de Dios sobre ti. No hay nada que nos recomiende ante Dios. Ninguno de nosotros tenía una disposición, ni una previa preparación, ni una inclinación piadosa a Dios. Dios no miró nada en nosotros para decir: por esto lo voy a justificar, por esto le voy a dar la justicia de Cristo. Exactamente lo hizo cuando éramos débiles, impíos, pecadores, transgresores y sus enemigos. Gloria a Dios por la justificación, por la fe. Si hoy el Señor se complace en su pueblo, es porque no los ve aparte de la justicia de Cristo, sino en ella. Así que permíteme hablar así esta mañana. Así que no es una buena noticia, respetado testigo de Jehová, que nos levantes un sábado en la mañana para decirnos que podemos ser salvos por la fe y por nuestras obras. Eso es crueldad, que me levantes temprano un sábado para tocar mi puerta y decirme: sé salvo por tu fe, pero por tu obediencia. ¿Es una buena noticia eso? Por supuesto que no, eso es crueldad. Que me digas: tú tienes que ser salvo por tu intento, por tus obras, por tu obediencia. Entonces, ¿a dónde iría yo, hermano? ¿Qué manera de arruinarnos un sábado? Eso no es evangelio, hermanos. Esos no son buenas noticias. No seas cruel, testigo de Jehová. No seas cruel con tu gente. Los tienes sometidos al temor de sus obras, porque si sabes que les hablas de la sola fe, ellos se irán de tu lado. Eso no es evangelio, respetado católico romano. Cuando levantas tus grandes templos y tus grandes sistemas de ritos, confesiones y sacramentos y penitencias, y le dices a la gente que a través de ellas alcanzará justicia delante de Dios, esto no es evangelio. No es evangelio. ¿Qué buena noticia es esta? Que me dices que para ser aceptado por Dios tengo que entrar en un intrincado sistema de ritos y pagar aquí y pagar allá para que Dios me acepte. Eso es crueldad, porque mi dinero no alcanzará a redimir mis pecados, que son muchos,
más del dinero de todos ustedes aquí reunidos. Eso no es evangelio. No sumas a la gente en esclavitud. Ah, respetado adventista, ¿acaso eso es evangelio lo que tú predicas? ¿Pensar que seremos salvos por nuestro apego a la ley mosaica? Ni siquiera los judíos de nacimiento pudieron. Ya podemos nosotros los gentiles adaptarnos a los ritos de la ley mosaica para hallar justicia. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio, respetado predicador carismático. Que le comuniques a las gentes que sus ofrendas, que sus ayunos, que sus sacrificios, que sus encuentros les hacen más aceptables a la bendición de Dios. Eso no es evangelio. No sumas a la gente diciéndoles obra para que Él te acepte. Tú mismo sabes que si les dices cree en Cristo, el único requisito para que Dios te acepte, ellos huirán de tu lado. ¿Acaso eso es evangelio, querido predicador de la prosperidad? ¿Confiar en uno mismo? ¿Cambiar dinero por bendiciones de Dios? ¿En verdad duermes tranquilo pensando que tu dinero ha comprado el favor divino? ¿En serio? ¿Es evangelio revolver la justicia de Cristo con la nuestra? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir esa frase en su sangre del versículo 9? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Esta expresión claramente nos señala hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa palabra en su sangre está hablando del sacrificio en la cruz. Por eso el título es Cristo murió para, haciendo referencia al sacrificio en la cruz. Quiere decir que allí en el monte de la calavera, en medio de burlas y maldiciones, el Señor estaba obrando la base de la justificación de los que creen. Bien, piensa esto: si la justicia de Cristo va a ser traspasada a los que creen, ¿qué va a pasar con la maldad de ellos? Piensa esto. Aquí está un grupo de pecadores y aquí está un Cristo santo. Si la justicia de Cristo va a pasar a los pecadores, ¿qué va a pasar con la maldad que ellos tienen? ¿Será que Dios hace lo siguiente? Levanta el tapete celestial, barre por debajo y mira para otro lado y está diciendo: ¿ah, ellos pecaron? Ni idea, ni me había enterado. Eso hace Dios, barrer la maldad por debajo de un tapete de una nube, allí, y no la mira. No, mi hermano. ¿Dónde van a parar los pecados de aquellos que están bajo la justicia de Cristo? Mire, pasó esto en la cruz. Cristo le dio su justicia a su pueblo, porque Él recibió el pecado de ellos. Aquello por lo que Dios se arrepintió de crearnos, fue tomado por Cristo y Él se abrazó a ella. Cada mentira, cada indiferencia, cada homicidio, cada fornicación, cada resistencia al día del Señor, cada desobediencia, orgullo, debilidad, enemistad, fueron la capa que vistió al Salvador y por la que Él murió. Tú estás hoy bajo la justicia de Cristo y eres aceptado por Él, porque Él fue deshecho en su cuerpo por cargar nuestra miseria. Nada bonito cargó Él. Se ensució con nuestros pecados. Él no pecó, así como nosotros no fuimos justos, pero
somos tratados como justos porque Él fue tratado como un pecador. Que te quede esto claro, hermano. Nuestra justificación se logró al precio de la vida de Cristo. No fue un trámite de escritorio, sino que vino envuelta como un regalo en la sangre del Salvador. El manto de justicia que nos envolvió, hermano, ni siquiera es blanco. El manto que envuelve a los hijos de Dios es un manto teñido de carmesí, hermano. Tú puedes tomar el manto que cubre hoy al Hijo de Dios y exprimirlo, y sacarás de allí un poco de la sangre de un cordero como inmolado. No estás bajo una capa transparente en la que Dios te ve. Estás bajo la fuente rojiza de la sangre de Jesucristo. Su sangre por tu justicia, su muerte por tu vida. Tu reconciliación vino porque Él fue desechado y desamparado en el madero. Tú eres aceptado porque Él gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso tú eres amparado por la justicia de Dios. Justificados por su sangre nos indica que no hay otro sacrificio que el Padre acepte, que no hay otra obediencia que el Padre acepte, sino el que viene de manos de Cristo. Si tú vas a ser salvo, es por estar en Cristo, no si estás junto a Cristo, ni siquiera si estás lejos de Él, menos si le das la espalda a Él. Estás en su sangre y eres justificado, o estás fuera de su sangre y eres visto en tus inmundicias. Gloria a Dios, bendita cruz que se levantó hace 2000 años, ¿no le parece? Bendita justicia de nuestro Cordero, la única apropiada para nosotros. Mientras que si tú crees que obras para ganar la comunión con Dios, la atención recae sobre ti porque tú estás obrando. Pero el que cree en la justificación, ¿sabe cómo concluye? Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Entiende cuál es nuestra gloria? Hoy nos pueden decir: te enorgulleces de algunas obras. Por supuesto que me enorgullezco de las obras de Cristo, no de las mías. Pero doy gracias a Dios por Cristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Una gran diferencia entre creer que lo que usted hace lo recomienda a Dios y creer en que Cristo es la única manera de recomendarnos por Dios. Ahora, esta expresión última: por Él seremos salvos. Esta palabra salvación es el equivalente a lo que en el versículo 1 se llama paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte del versículo 9 dice: por Él seremos salvos de la ira. Estas palabras son sinónimos: tener paz con Dios o ser salvos de la ira. ¿Sabes? Porque son dos caras de la misma moneda. La salvación de Cristo no solo iba para salvar nuestro pellejo del infierno. La salvación planteada de forma positiva nos lleva a la comunión con Dios. Yo me explico. Cuando tú piensas en ser salvo, ¿piensas en qué? ¿En que ya no entrarás al infierno o en que ahora tienes comunión con Dios? ¿Entiendes el punto? Generalmente es lo primero lo que pensamos, que si somos salvos es que ya no vamos a experimentar el infierno. Hermanos, eso hace parte de lo que es salvación. Por eso la Biblia dice: por Él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Él te tiene que salvar de su propia ira. Él sabe que su ira acumulada es terrible si cae sobre un ser humano.
de manera que Él mismo te salva de su ira. Y eso implica que nos saca del infierno, pero no era lo único que Él tenía en mente. Él quería tener hijos reconciliados con Él. Mira que no termina en el versículo 9. Dice, por Él seremos salvos de la ira. 10, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. No solamente quitados del infierno, no, quitados del infierno para ser reconciliados con Dios. ¿Me hago entender este punto? Es decir, no simplemente la salvación dice uno, gracias a Dios ya no estar en el infierno. No, la salvación dice, gracias a Dios no estar en el infierno, pero ahora tengo reconciliación con Dios. Ahora tengo amistad con Él, ahora Él se complace en mí. Esto es la parte positiva de la salvación. Mira, ellos no esperan ser reconciliados. ¿Qué lees en la última parte del versículo 11? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿No te parece increíble? Hoy hay un grupo de personas en las que un tiempo Dios se arrepintió de hacer, en las que ahora Él se complace y han recibido la reconciliación con Él hoy y ahora. Imagínate el tiempo cuando uno de estos pecadores levantaba su voz a Dios y él estaba arrepentido de lo que había hecho. Ese sonido sonaría estridente. ¿Has escuchado cuando se arrastra una tiza en un tablero? Cuando chilla. Pero ¿por qué hoy el Señor le parece que hay un canto por ahí sonando cuando un hijo de Dios clama Padre nuestro? ¿Qué cambió? ¿Nosotros cambiamos? La justicia de Cristo ahora está allí entre nosotros. El don de la reconciliación nos ha sido dado y ¿sabes? El don de la reconciliación es un don irreversible. Quédate con eso. Es un don irreversible. Mira la idea que nos da el texto. Con esto termino. Versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por el impío. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,